Muy buena noche, amados hermanos, pueblo de Jesucristo. En esta noche Dios te bendiga mucho. Soy tu hermana Claudia y quiero compartir unos versos de la palabra del Señor, gloria a Jesús. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Jesús. Este salmo lo escribió David cuando estaba en tribulaciones, gloria a Jesús, cuando estaba siendo perseguido en guerras, estaba siendo perseguido por el hombre, gloria a Jesús. David sabía y confiaba y se inclinó ante el Señor y le pedía que ungiera su cabeza. Le pedía que lo guardara, que lo protegiera de sus enemigos, gloria a Jesús. David confiaba en el Señor. David tuvo muchos momentos duros, momentos que quizás nosotros no lo vamos a tener, gloria a Jesús. Pero David era un hombre que confiaba en el Señor. Dice la palabra de Dios que él tenía un corazón conforme al de Dios, gloria a Jesús. Hoy en día nosotros estamos siendo perseguidos por una pandemia, gloria a Jesús, por diferentes enfermedades, pero esta se ha hecho mundial, gloria a Jesús. Pero en medio de esta tribulación, el Señor nos dice que confiemos en Él a través de su palabra, gloria a Jesús. A través de su palabra Él nos dice que nos refugiemos en Él, que Él es nuestro pastor, que Él cuida de cada uno de nosotros. Y que por más tempestad que veamos, Él está con cada uno de nosotros. Él dice que nuestro corazón no se debe turbar, gloria a Jesús. Que debemos creer en Él, que debemos confiar en Él. Iglesia, pueblo del Señor, es tiempo de que nos unamos cada día más. No estamos unidos en cuerpo, pero en espíritu debemos estar siempre unidos. Porque la iglesia del Señor siempre tiene que estar unida, gloria a Jesús. Jehová es nuestro pastor, Él guardará de nosotros. Por más difícil que veamos la situación, no nos debemos asombrar, no nos debemos asustar, porque su palabra Él nos la dejó escrita. Y nos dijo que todas estas cosas tenían que acontecer, que todas estas tribulaciones tenían que acontecer, pero que nosotros estuviéramos tranquilos, porque Él pelea por cada uno de nosotros. Hoy es tiempo de que la iglesia se una más todavía, más todavía, más todavía. Dice la palabra del Señor que el que sea santo, que se santifique más. Y el que sea impuro, que siga siendo impuro todavía, gloria a Jesús. Pueblo de Jesucristo, no podemos detenernos. Se han cerrado los templos, pero que nuestra boca no se cierre. Que nuestra boca no sea cerrada. Debemos seguir clamando, debemos seguir confiando en el Señor, porque Él tiene la última palabra. Y yo sé que en medio de todas estas tribulaciones, de todo esto que está pasando, el Señor tiene un propósito genial, gloria a Jesús. El Señor tiene un propósito fantástico, aunque nosotros humanamente no lo veamos así.
Pero yo sé que en medio de esto el Señor se está moviendo. El Señor está rompiendo cadenas. Yo sé que hay muchas personas que están muriendo y sé que se están yendo con el Señor. Porque hay momentos que el Señor tiene que meternos en ello para que nosotros entendamos que Él quiere salvarnos, que Él quiere libertarnos. Hay momentos que Él tiene que apretarnos para que nosotros entendamos. Eso es como los padres a veces tienen que quitarle cosas a los hijos para que los hijos entiendan y obedezcan a los padres. Así mismo es el Señor con cada uno de nosotros. Cuando estamos actuando mal, Él nos corrige. El enemigo se ha levantado para tratar de destruir los propósitos del Señor, pero es mentira del diablo porque Él no tiene autoridad. Él no tiene poder. El poder que Él tiene es limitado, gloria a Jesús. Pero el poder del Señor no tiene límite. Y Dios, yo sé que en medio de todo esto está haciendo algo. Algo Él está haciendo. Algo Él está haciendo para salvar a muchas personas, gloria a Jesús. Entonces esto es algo que no nos debes afligir. Debemos seguir orando. Yo sé que la situación es dura porque hay momentos que nos entristecemos bastante, pero su palabra está ahí para refugiarnos en ella. Y cada vez que nos sintamos tristes por todo esto que está pasando, el Señor dice que nuestro corazón no se debe turbar. Cada vez que esté pasando algo que esté pasando, la palabra de Dios está ahí para nosotros refugiarnos en ella, para confiar en el Señor. El enemigo se ha levantado inventando tantas cosas que el Señor dijo cuando Dios no ha dicho nada, gloria a Jesús. Y nosotros como hijos de Dios debemos de ser sabios y saber examinar los espíritus, gloria a Jesús. Son tantas las cosas que se están diciendo. Y esto hace que muchas personas que quieren creer no crean. Hay que entrar en conciencia. Y no podemos decir que Dios nos dijo cuando Dios no nos ha dicho nada. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque Dios es un Dios justo. Y Dios ve el corazón de cada quien, gloria a Jesús. La iglesia tiene que unirse ahora más que nunca. Tenemos que estar unidos en oración, en búsqueda al Señor, gloria a Jesús. Clamando por lo nuestro, clamando para que el Señor tenga misericordia y para que Él salve la humanidad, gloria a Jesús. Sabemos que todo el mundo no va a ser salvo porque la palabra de Dios lo dice, que muchos serán los llamados y pocos los escogidos, y que los perdidos serán como la arena del mar, gloria a Jesús, no porque el Señor lo quiera así. Que se entienda, no porque el Señor lo quiera así, sino porque el Señor conoce el corazón del hombre. Y desde un principio Él lo dijo. Cuando destruyó, gloria a Jesús, la tierra, cuando desarraigó la tierra, gloria a Jesús, que le dijo a Noé, entra al arca, hazte un arca grande, gloria a Jesús, y entra, porque voy a destruir la tierra, porque he visto el corazón del hombre y veo que su camino van de continuo hacia el mal, gloria a Jesús. Y Dios aún ahí le estaba dando oportunidad al hombre porque Noé les predicaba a las personas, pero las personas no le hacían caso, gloria a Jesús. Y lamentablemente Dios tuvo que destruir la tierra porque el hombre desde el principio fue pecador. Y Dios desde el principio sabía que el hombre iba a preferir el camino de la libertad humana, de la libertad, el camino ancho, gloria a Jesús, el camino donde lo puede hacer todo sin que nadie lo detenga. Por eso es que el evangelio, gloria a Jesús, a mucha gente le es difícil hacerlo porque hay gente que quiere vivir la vida totalmente a su manera.
Han escogido el libre albedrío grande, libremente. No le importa nada, no le importa a nadie, gloria a Jesús. No tienen amor por nada, no tienen amor por nadie. Bendito sea el Señor. El único amor de ellos es el dinero, gloria a Jesús. Y la fama. Pero Dios nos dice a nosotros que en medio de todas estas cosas estemos tranquilos. Estemos tranquilos, gloria a Jesús, y nos aferremos más al Señor. Nos aferremos más al Señor, gloria a Jesús. No es tiempo de que la iglesia se esté bombardeando. Estaba viendo algo en las redes que me entristeció bastante. Y digo, caramba, cómo el pueblo de Dios, aún en vez de estar en esta situación más unido que nunca, los que están cogiendo las redes para tirarse, en vez de coger estos momentos donde el Señor nos está mandando a humillarnos, donde el Señor nos está mandando a levantarnos, a creer en Él, a confiar en Él, a serle fiel a Él, estamos cogiendo las redes para ser disparatadas, para estarnos tirando, para estar diciendo yo predico por esto, yo predico por aquello. Y que están callados, hermano. No es tiempo de estarnos tirando, es tiempo de que nos unamos. Somos un pueblo en Cristo. Somos hermanos en el Señor, gloria a Jesús. Y hay muchas formas de cómo predicar el Evangelio. Cada quien está en su casa, pero las redes están ahí. Coja las redes para tirar, para predicar el Evangelio, para hablar de la palabra del Señor. La palabra del Señor está llena de versículos, de capítulos, gloria a Jesús, que si nos ponemos a buscar el tiempo, lo sabemos aprovechar, gloria a Jesús. No es tiempo de que los evangelistas se estén tirando uno con otro, no es tiempo de que estén desinfamándose uno a otro. Están actuando como si fuesen enemigos, peor que los impíos, gloria a Jesús. Y a eso no es que el Señor nos ha llamado, a eso no es que el Señor nos ha mandado. Es a que estemos unidos, es a que nos humillemos, es a que cojamos día de oración, que nos comuniquemos, hagamos grupo y nos comuniquemos para hablar de la palabra del Señor, para predicar la palabra del Señor, para hacer que aquel que está descontrolado espiritualmente vuelva al control, gloria a Jesús. Para hacer que el impío se vuelva al Señor. A eso fue que el Señor nos llamó, a eso fue que el Señor nos levantó, gloria a Jesús. No es para que nos estemos tirando como que somos enemigos. Y esa situación, en vez de nosotros reflexionar, viendo cómo está la cosa, viendo cómo está la situación, cómo nadie puede salir de su casa porque esta pandemia está acabando al ser humano, gloria a Jesús. Es en medio de esta pandemia donde la humanidad debe entender que es tiempo de buscar del Señor, que es tiempo de refugiarse en el Señor. Cristo viene. ¿Cuándo? No lo sé, pero viene. Viene y debemos de ser como la Virgen prudente, gloria a Jesús, y que Él encuentre nuestra lámpara encendida. Así es que debe actuar el pueblo del Señor, gloria a Jesús. Uniéndose cada día más, amándonos los unos a los otros. Dios nos ha llamado para que seamos libres. Dios nos ha llamado para que le sirvamos a Él. La palabra de Dios siempre como quiera permanecerá, aunque usted no lo haga así, aunque yo no lo haga así, como quiera la palabra del Señor permanecerá. Porque Dios entregó su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros para que seamos salvos y para que llevemos el mensaje de la salvación. Pero esto no quiere decir que si nosotros no lo hacemos, otro no lo va a hacer. Sí, otro lo va a hacer. Gloria a Jesús. Así que es tiempo de que nosotros aprovechemos, gloria a Jesús, y lo hagamos nosotros. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita de nosotros para seguir siendo Dios.
Dios como quiera sigue siendo Dios. Y Él tiene misericordia de nosotros porque Él se acuerda que somos polvo. Él tiene misericordia de nosotros porque su amor es inmenso. Entonces nosotros como creyentes del Señor, no hagamos que ese amor del Señor, gloria a Jesús, no hagamos como que no tiene importancia el sacrificio que Dios hizo en la cruz. Fue por ti, fue por mí que Él murió. Y por ende, el Señor nos está llamando a que nos despojemos de las cosas que nos puedan hacer daño y que nos acerquemos más a Él, que nos humillemos más delante de Él. Da vergüenza de que muchos impíos estén viendo estas clases de videos que se están subiendo en Facebook, donde la persona, el inconverso, está buscando palabras de refugio, y cuando se tropieza con videos así, creo que ustedes quizás hayan visto el video de Michael Carpiadosa, cómo las personas viven tirándose uno con otro. No está bien. No está bien, y esto lo está viendo el impío, y el impío lo que dice es: pero para eso yo no me convierto. Pero algo quiero decirte, que aunque tú veas lo que veas, el que no conoce del Señor, aunque vea lo que vea, recuérdese que la salvación es individual, que nada de esto lo atormente, que nada de esto lo aflija. Dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros no somos perfectos, estamos tratando de buscar la perfección. Pero tú, hermano, no seas obstáculo para que el inconverso no venga a los pies de Cristo. Debemos de ser un ejemplo, día tras día. Gloria a Jesús. Dios te bendiga. Te amo mucho en el amor de Cristo. Y para adelante, que todo esto va a pasar en el nombre de Jesús. Todo el que pueda quedarse en su casa tranquilo, quédese en su casa tranquilo. Tomemos las medidas necesarias para que este coronavirus no nos afecte. Y el que no pueda quedarse en su casa por necesidades, tenga que salir a la calle a buscar el sustento, protéjase lo más que pueda y lo cubre en el nombre de Jesús con la sangre de Cristo. Dios le bendiga, Dios le guarde, y será hasta una próxima. Gloria a Jesús.